Radio Digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, como veis estoy aquí un poco solita. Hoy Lorena no puede venir porque estaba malita, supe que ha estado malito y pues como nos pasa a casi todas las mamis, le ha pegado lo que tenía y la pobrecita mía no puede estar aquí hoy, pero no pasa nada porque me va a acompañar Virginia. Afortunadamente no voy a estar tan sola, aunque sea a través de las ondas. Ella estará por aquí para que podamos hacer el programita. Lorena, mejórate por favor, ahí te veo ya Lorena. Ay, digo, Virginia, ya te veo ahí perfectamente y te escucho. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Vamos a intentar no dejar mal a Lorena. Vamos a intentar estar a la altura, que eso es difícil, ¿eh? A sacarlo, vamos a intentar sacarlo. Aunque hoy es fácil. Bueno, es verdad, porque hoy tenemos un tema muy chulo. Vamos a hablar de una mujer de bandera absoluta, icono español total, porque hoy vamos a hablar de Sara Montiel, que no es que sea una artista, es que es una mujer que traspasó fronteras físicas, mentales y sociales incluso, ¿no? Y nuevamente reivindicada, también hay que decirlo, porque totalmente. Durante cierto tiempo ha estado bastante denostada, porque todos cometemos errores ya está. decisiones y bueno, pues en los últimos años sí, es verdad. Valorar de nuevo, porque no tenemos, me perdonan otras de nuestro país, pero creo que hasta el momento otra como ella no tenemos. La verdad es que suyo, no. En lo suyo. En lo suyo, por supuesto, después cada uno destacará en lo suyo. Pues señores y señores, vamos a hablar hoy de Sara Montiel. Y vamos a hacer un pequeño recorrido muy chiquitito, muy cortito, de un poco de dónde sale Sara Montiel, quién era y, bueno, cómo es que llegó hasta donde llegó, que no fue poco. Sara Montiel, obviamente, al principio no era Sara Montiel, era Antonia Abad, aunque en realidad tenía un nombre larguísimo, que yo ahora mismo sería incapaz de decir, pero un nombre larguísimo, ¿verdad? Pero bueno, más conocida como Antonia Abad en su intimidad, ¿verdad? Ella nace en una pequeña localidad de Ciudad Real en 1928. Después de la Guerra Civil se traslada con su familia a Orihuela, en Alicante, y allí es donde está en su infancia. A los 13 años en Orihuela destaca porque canta una saeta durante la Semana Santa allí en Orihuela y de repente pues se fijan en ella, ¿verdad? Y con el permiso de su padre, todo se ha dicho, se traslada a Valencia con la familia del editor de prensa José Ángel Ezcurra. Y allí empieza a mejorar sus habilidades vocales, ¿verdad? En 1942, representando a Alicante en un concurso de talentos en Madrid, gana el primer premio. Y con el premio, que era, creo que he visto por ahí como 1.000 pesetas al mes o algo así durante un año, o algo así era el premio, pues ella dedica ese premio a estudiar declamación para mejorar y bueno, ahí es donde empieza la carrera vocal de Sara. En 1944, Quienes le hace unas fotografías y bueno, pues se fijan en ella y es este fotógrafo el que la presentó al director Ladislao Baja. Y ahí es donde empieza el cine para ella. A los 16 años, que esto ya nos contarás tú un poquito más. Luego la segunda parte. Hace ella de actriz secundaria, creo, en una película con él y ahí es donde empieza, ¿verdad? Sí. Y este es el comienzo de esta superestrella que se convierte al final, ¿no? Cuando ya adopta su nombre artístico como Sara Montiel, ¿verdad? Sí. Eso aquí
tengo que recurrir otra vez a mi memoria personal porque Hombre, claro. teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, muchísimas de las artistas que hoy conocemos, ¿no? De Gracita Morales hasta Lina Morgan, empezaron todas igual. Claro. Empezaron pues siendo descubiertas por alguien o sencillamente con una gran vocación y a través de concursos. Había muchos concursos también radiofónicos. Vamos, lo digo, mi madre ganó uno y el premio era una manta. Fíjate, ¿eh? Una manta, pero es que claro, las chiquillas de los barrios se partían la cara por ir a Radio Sevilla a cantar para llevarse una manta o dos para su casa, vamos, porque era lo que necesitaban. Y en el caso de Sara, pues tiene unos comienzos, unos orígenes, bueno, muy estándares para lo que fue en la época. Claro, al final una época realmente muy complicada, socialmente por supuesto, porque toda la guerra civil, la posguerra y después, bueno, pues empezamos con la dictadura, obviamente. Y no obstante, pues, porque ahora lo de los concursos, pues como lo vemos como muy cotidiano, ¿no? En la televisión hay 200 millones de concursos todos los días. Pero bueno, antes, como tú bien decías, era como la oportunidad, ¿no? Claro. La oportunidad de darte a descubrir, de Tiempo. salir de tu entorno, claro, claro. Sí, así es. Exactamente. Sí. Bueno, y a Sara, que ¿por qué la traemos hoy aquí? Pues porque realmente nos parece que ella representa muy bien lo que nosotros entendemos como burlesque, ¿no? Esta mujer de bandera que rompió completamente los moldes de la época, que se salió de lo establecido, que estuvo contra lo establecido totalmente y además, bueno, no hay más que decir. Esto yo lo sé porque un tío mío era íntimo amigo de ella, una cosa sorprendente. Y lo contaba, ¿no? Y seguro que está documentado, ¿no? Como ella rechazó en numerosas ocasiones ir a cantar a las fiestas de Franco, porque se negaba a ir a cantar a las fiestas de Franco y decía que no, que ya no pensaba ir a cantar a casa de este señor, cosa que me parece maravillosa. Sí, sí. Hay que tener además mucha personalidad Muchos reaños, muchos reaños. y estar muy segura de una misma para eso, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, al final es una mujer que supo darse su lugar, que supo el poder que podía llegar a tener, porque era buena en lo que hacía, por el cuerpo que tenía, por la estética. Se curró muchísimo su personaje, yo creo, que supo sacarle un partido maravilloso. Y bueno, pues al final representa muy bien todo lo que nosotras consideramos, ¿no? Este ir contra lo establecido, este luchar por los derechos, porque por ejemplo fue una mujer que también luchó mucho por los derechos homosexuales y se convirtió en un gran icono para toda la comunidad LGTBI. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Además ella transgredía mucho la estética, vistiéndose muy andróginamente muchas veces, esta cosa de fumar los puros, ¿no? Que era algo muy masculino. Entonces, bueno, pues se convirtió en un gran icono de lucha de los derechos del colectivo LGTBI en aquella época que no había tantas letras, pues sobre todo del colectivo Icono gay. homosexual, en este Icono gay, caso. sí. Sí. El tema del cuerpo, ¿no? El uso que ella da de su propio cuerpo creo que es también una de las cosas que más la vincula a nosotras, ¿no? Al tema del Totalmente. burlesque, sobre todo teniendo en cuenta que es en un entorno, en una España que de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, donde el cuerpo femenino no te pertenecía, salvo para mantenerlo limpito y delgado, y es decir, solo para la autoflagelación, pero para todo lo demás el cuerpo de una mujer no le pertenecía a ella, ¿no? O sea, pertenecía a la moral de la época, a la familia y a lo que estaba permitido. O sea, era un contexto donde exhibir el cuerpo era bastante arriesgado porque rápidamente te podían encasillar, ¿no? Como un determinado tipo de mujer un poquito alocada, por decirlo finamente. Libertina. Libertina, sí, sí. Y a pesar de ello, pues ella se expone y manda. Y lo hizo siempre. No era una exposición de, vale, pues me voy a poner aquí y voy a... No, o sea, no eres el perfil ingenuo a lo mejor que adoptó Marilyn, ¿no? Sí. Que siendo dos pedazos de cuerpo y de representaciones,
Sin embargo, los estilos son completamente distintos. Ella no utiliza la exposición corporal desde la ingenuidad, sino que lo hace desde la posición, desde la firmeza y desde la autoconstrucción, ¿no? Ella se construye un personaje y hay varios elementos que creo yo que son fundamentales. Uno de ellos es esa forma pausada, tranquila y chulesca de hablar con esa voz grave. Además, la voz creo que es absolutamente reconocible y Sí, difícilmente, totalmente. sí, difícilmente imitable. Y luego también el conjunto estético, la imagen visual y la presencia, no solamente escénica, sino que era una mujer que, siendo bajita de estatura, era una mujer que entraba y se notaba que entraba, donde fuera, aunque fuera en un restaurante, ¿no? Y eso es muy político y muy Totalmente. contrapolítico para la época que le pilló pleno franquismo, claro, o sea, todo, Claro, sí, sí, todo sí, está todo, todo. La guerra entera y el perfecto. franquismo entero, vamos. Sí, Sí, esto que tú hablas es como muy claro, ¿no? La presencia. O sea, ella entraba en cualquier sitio, se sentaba en cualquier sitio y ocupaba el espacio, estaba ahí y casi que se te iban los ojos a mirarla a ella, ¿no? Y esta, cuando has hecho así el habla, ¿verdad? Muy, me recuerda mucho ella me recordaba mucho a esta cosa de los chulapos y las chulapas sí, madrileños, ¿no? Esa manera de hablar, ¿verdad? Y esa lentitud, yo creo que a ella la definía también mucho la lentitud en todo, ¿no? Como mucha intensidad en sí, sí, el sí, movimiento, en el habla, sí. Eso es muy en la sensual, mirada. ¿no te parece? ¿El Que es qué? algo muy sensual. Sí, claro, 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 Sí, exactamente, sí. eso es algo por hablar también de nuestras clases y vincularlo un poco a lo nuestro, yo como alumna, recuerdo de tus clases y también de las de Lorena, no tengas prisa. Hay muchas Claro. veces que cuando nos toca hacer movimientos lentos, es como rápido, o que termine pronto. Es muy Sí, difícil aguantar la presencia y hacer totalmente. movimientos Sostener, pausados. sostener. Sí, sí, sí. Y ella lo hace. Sí, Ella lo en clase, en el segundo trimestre, para que, bueno, quien no esté escuchando y no lo sepa, pues lo sepa. En el segundo trimestre, en el curso de primero, que es el que estoy llevando yo este año, hemos estado trabajando el estilo pin-up, claro, que es muy rock and rollero, por la época que le pilla a las chicas pin-up, es rock and roll, entonces es un ritmo rápido, es mucho paso, mucho bailar, muy divertido, muy tal. Y claro, hemos cambiado de tercio totalmente y en el tercer trimestre pues estamos trabajando todo lo contrario. claro, Vamos a coger las boas de plumas y los guantes de raso y claro, pues hemos vamos a, cambiado el ritmo al totalmente, despacito, ahora vamos al claro, a despacito. lo lento. Entonces yo siempre digo que esta cosa de ir lento no debe ser una lentitud vacía, que este era el arte yo creo de Sara, que no es una lentitud vacía, es una lentitud llena de intensidad. Intención, Es decir, y de exacto, intención, sí, y de exacto, intención. y de Pero es que intención. yo creo que ella lo tenía muy claro, siempre, ¿eh? Lo ha tenido muy claro. Y mira que empezó jovencita, Sí. pero ella que, bueno, entra muy rápido en el cine y hace unas cositas muy pocas como secundaria, aunque luego vamos a hablar ya de títulos y eso, pero pasa muy pronto a actriz protagonista y es ella la que decide que no le gusta cómo va su carrera en España y a la mínima Ujú, que le sí, ofrecen algo en México se va, se va, sí. por decisión propia tan joven. Y bueno, pues Porque imagínate, cuando ella se va, que tú seguro que tienes el dato y yo no, cuando ella se va, ¿qué edad tiene? Cuando se va a México. yo creo que tenía 17 años o 18, Fíjate, nada. nada. Entonces ella se va a México, de México después ya va a Hollywood y ya cuando se cansa porque tampoco le gusta cómo le iba en Hollywood, entonces es cuando viene. Pero eso, claro, imagínate, una persona tan joven le hace tener, aunque solo sea los sistemas de producción cinematográficos, que son muy complejos, Ujú, y los grupos de amigos con los que se mueve, es que son radicalmente diferentes en la España franquista, en el México de aquella época, que ya había muchos exiliados claro. españoles en México, pero especialmente en Hollywood, donde aquello era ya Sodoma y Gomorra en todos los sentidos, ¿no? Claro, le hace tener muchas perspectivas, conocer muchas formas de trabajar y muchos sistemas de producción y muchos
personas, muchos tipos de personas, ¿no? Y también le lleva a ver cómo una mujer podía o no podía mostrarse delante de la cámara y qué podía ser y hacer en una Claro. pantalla. Claro, y al final ella vuelve, como se suele decir, ¿no? Viene de vuelta. Ella ya viene de vuelta Viene de y vuelta. sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo que quiere hacer, ¿no? ¿Quién no sabe el truco de la media en el objetivo de la cámara? Claro, para dar ese efecto halo de luminoso. De limpieza, luminoso, a quitar las arrugas, es verdad. Esto, yo creo que las recuerdo, si no me equivoco, en algún programa de aquí de España que le hicieron una entrevista ya mayor Sí, sí, y sí. que le sacaron este tema, ¿no? Que le decían, es verdad que tú ponías la media, decías que pusieras la media. Ella decía que no, se reía, decía que no, pero bueno, Sí, yo no, creo que era un no, tengo que decir que no porque tengo que decir que claro, no. claro. Pero sí, sí. Pero bueno, sí, Ya, siempre se ha dicho que ella incluso ya llegó un punto en el que ella decidía dónde debían ponerse las las cámaras, cámaras. como, claro, cuáles debían ser los Claro, se objetivos. lo podía permitir, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, Porque claro, por supuesto. cuando ya vuelve a España y ya se queda aquí, era la gran artista, era la única artista de España que había triunfado en Hollywood. Claro, fue la ¿Cómo no? primera, de hecho, ¿no? La O primera, sea, ¿cómo no? Bueno, es que tampoco claro. hemos tenido tantas, ¿eh? Porque ahora hablamos de No, Penélope no. Cruz, pero dime dos más, o sea, Sí, claro, bueno, pero que más de una ha hecho incursión al menos, ¿no? Pero claro, ella fue la primera, realmente, en llegar y conquistar, además. O sea, sí, 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 ella, bueno, se lo puede permitir y, bueno, pues lo hace, porque eh, éxito que trae de allí, aquí se ve de otra manera, aunque ella se va de allí porque ya estaba también encasillada, claro, como todas, también las españolas que de repente hacen de mexicanas. ya. Claro, ya sabemos esto cómo funciona también, ¿no? Y ante eso, bueno, pues decide venir y no solamente aquí, sino también pues por toda Europa, lógicamente. Se convierte al final también en un, bueno, también, ¿no? Es que se convierte en un icono total. Hay muchísimos artistas de muchas disciplinas que la tienen como musa, ¿no? Porque, por ejemplo, León Felipe, el escritor, el poeta, ¿no? Sí, es Ella era un su enamorado, musa un total enamorado. y le escribía y totalmente, ¿no? O relaciones que tuvo también con Ernest Hemingway, Sí, 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 que sí. siempre se ha dicho. También se hablaba que había tenido relaciones más o menos íntimas con James Dean, Eso se que dice, sí, que sí, algo, eso se dice, que incluso estuvo a punto de viajar en el viaje que hizo James Dean donde falleció, lamentablemente. O sea, que es como que ella no se movió con cualquiera. O sea, no sí, estamos sí. hablando de que fue a Hollywood y era una artista Perdió el tiempo, de secundaria. No, no, ella se movía en esos niveles. En tal esos cual, niveles. sí. La verdad es que, bueno, aparte de todo lo que pudo aprender allí, es que también es verdad que ella contaba con un elemento natural Sí, que era su belleza. ¿Vale? totalmente. Independientemente de que pensemos que los cánones de belleza van cambiando con las épocas, y es así, pero bueno, era la Ava Gardner española, Totalmente. Sí, era sí, la sí, Ava sí. Gardner española y tenía pues una cara que era, Y una mirada y los ojos. Sí. sí, sí es lo que hablábamos antes, ¿no? Que cada gesto, cada silencio, cada mirada estaba siempre absolutamente medido, pensado, y que eso, bueno, pues se encarga ella de De dosificar potenciarlo. y de potenciarlo, claro, hasta el final de su vida, ¿eh? Sí, además le encajaba mucho en ese personaje que ella misma construía, lo como en la femme fatal, ¿no? Era muy femme fatal, ¿no? Esa Total, seducción oscura, aperturas, misteriosa, totalmente, ¿no? sí, Entonces, bueno, al final es verdad que en todas sus películas hay, no sé si en todas, pero en muchas hay ese halo de mujer misteriosa y sensual absoluta, porque es una seducción muy natural, aunque sea muy medida, pero muy natural, porque yo creo que eso es algo que ella tenía naturalmente y a lo que le supo sacar partido y a lo que de lo que hizo un trabajo, ¿no? Entre comillas, ¿no? sí, La totalmente. manera de ganarse su sitio. Sí, además había algo particular
también miraba como lentamente, ¿no? Sí, Dejando caer los ojos, las pestañas lentamente y, y tenía algo particular porque incluso respira, se nota cuando respira, ¿no? Que eso es algo que si no hay silencios no lo notas. claro, Y esa forma de respirar en escena y de mantener un ritmo es lo que demuestra tener un poder. Y todo esto es muy burlesco. Eso total. creo que no necesitamos excusas para decir traemos a Sara Montiel, ¿no? A nuestro programa. Y lo que muchas veces decís que el burlesque es el tomar la decisión de no exponerte para ser mirada, O no sino solo. eso es, o no solo eso, sino mm, tomar la decisión de cuándo quieres que te miren y qué quieren que te miren, ¿no? Que es parte del TIS también de Sí, del juego. de nuestro juego, ¿no? De enseñar cuando quieras y lo que quieras y en el ritmo que quieras. Y eso no puede ser más burlesco. Vamos, yo creo que no hay un artista sin querer ser llamada artista de burlesque, yo creo que no hay otra más burlesca en la historia del espectáculo español que Sara Montiel, desde luego. Totalmente. Si hay alguien que se apropió de su propio cuerpo, hizo con él lo que le dio la gana, vivió como quiso y llevó Claro, el ritmo que quiso, no fue le hemos ella, visto nada de esto. claramente, vamos, claramente. Y es algo exacto, también trabajamos mucho nosotros en clase, ¿no? Esto que decía, yo no solo seduzco para que el otro me mire y lo que quiera, no, como no al servicio del otro, ¿no? Sí, yo quiero, o sea, obviamente nosotros nos subimos a un escenario y hay gente que está mirando, ¿no? Eso es una obviedad y sería de perogrullo tener que explicarlo, ¿no? Pero claro, es como si tú eres capaz, que esto yo es lo que Sara conseguía, ¿no? Si tú eres capaz de disfrutarte, ¿no? Y sentirte y sostenerte en ese quehacer que estás, ¿no? Que sea, puede ser desnudarte, puede ser cantar, puede ser bailar, puede ser quitarte solo una prenda, puede ser mirar, puede ser lo que sea, ¿no? Si tú eres capaz de disfrutarte en ese sitio, ¿no? Disfrutarlo tú para ti, aunque sea para que otro te mire, ¿no? Que el objetivo último es un espectáculo, ¿verdad? Pero si tú eres capaz de sentirte ahí, disfrutarlo y sentirlo con profundidad, claro, al final realmente es mucho más poderoso, Sí, muchísimo más. Y el que te ve incluso lo disfruta más y lo claro, siente más, si tú te puedes mover desde ahí, ¿no? Que ese es el gran arte del burlesque tal y como nosotras lo entendemos. Y pues como parece que Sara también lo entendía, ¿no? Su forma de hacer teatro, canción y todo, ¿no? sí, Es disfrutarme yo, sentirlo yo, hacerlo como quiero, regodearme casi, ¿no? En mí misma, ¿verdad? Darme mi espacio, darme mi sitio y entonces es esta cosa de que entras en un sitio y lo llenas. sí, total. Y Y ahí el luego, que te mira, pues se queda prendado, ¿no? Como se diría en la época. y tal cual, sí. Y además ella tiene una habilidad que es reconstruirse, cambiar el lenguaje cuando ve que ya no le sirve el anterior o cuando nota que efectivamente los tiempos están cambiando. Porque hay que tener en cuenta que, claro, al tener ella una vida tan prolongada y siempre vinculada al mundo del espectáculo, ella Sí, tiene que... porque tú hasta el final, vamos. Claro, sí, a mí me recuerda mucho Mm. también, claro, con toda la distancia, a Tempest Storm cuando hicimos el programa Sí, de Tempest, que tiene una carrera tan larguísima y tan longeva, sí. longeva, y ella más o menos lo hace de una manera parecida porque se ha mantenido en el candelero durante muchísimo tiempo. Y acuérdate que es verdad que sus orígenes estuvieron muy directamente vinculados con el cine, pero cuando Totalmente. ya el cine que se hacía en España era diferente y en Europa era diferente y ella tiene que reajustarse y ve que no puede ser, porque ella llegó a hacer películas, ya lo vemos luego, también con musicales pop, pues ella
cambia su rumbo y abandona el cine, entra a la música, a grabar discos y a hacer shows y Claro. termina haciendo espectáculos en teatro, que es, digamos, lo último que hace, ¿no? Eso es una manera también de reinventarse y me parece muy importante porque es no agarrarse y aferrarse a lo que uno es, sino que, bueno, vamos a ir adaptándonos un poco a los tiempos. O sea, Claro, o sea, superviviente nata y ah, además que tenía muchas, porque era buena actriz, era buena cantante, era buena showgirl, ¿no? Si dijéramos, ¿no? Era maravilloso para todo eso, pues claro, se sacó partido y acabó buscando las maneras de de poder seguir trabajando en lo que quería, ¿no? Y si no era en el cine, pues era en el teatro y si no, pues era shows. cantando, claro. Yo no sé si tú recordarás, que seguro que sí, porque tampoco hace tanto, no recuerdo ahora mismo el año, luego lo busco. Pero lo último que yo recuerdo era vestida de leopardo con Alaska y Sí, claro, por favor. fue Por supuesto, su vamos. último tema No sé musical. si fue siendo Fangoria ya, ¿era? No Sí, me era acuerdo. Fangoria. Sí, Sí, ya sí, era Fangoria, ¿no? Fangoria. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Al Ah, final, una gran mujer que podríamos llamar del burlesque español si quisiéramos, perfectamente. sí, totalmente. Es una forma eh, muy evidente, ¿no? Y yo digo, como a estas alturas de temporada no habíamos dedicado todavía un programa a Un Sara. programa, Sara. Pues aquí está. Y Virginia, ya vamos a cortar, que vamos a hacer el Ah, pequeño descansito, vamos, ¿vale? Después retomamos y me cuentas toda todas las la cosas vida del cine. cinematográfica de Sara, que seguro que es maravillosa. Y volvemos en un momentito. Vale. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando.
vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Pues ya estamos de vuelta y retomamos el programa con nuestra maravillosa sección de Virginia sobre el cine y sobre Sara Montiel. No sin antes voy a decir una cosita antes de que se me olvide, porque después nos pilla el toro y no lo decimos. Entonces voy a recordar que el día 25 de junio es nuestra gala de Burlesque Sevilla, fin de curso, una gala maravillosa que tendrá lugar en la sala TNT Atalaya de Sevilla a las 9:30 de la noche. Es jueves, pero es un jueves, somos como los universitarios, los jueves también se sale. Entonces, veniros, por favor, podéis comprar las entradas en burlesquesevilla.com. Va a ser maravillosa y lo vais a pasar estupendamente. Y dicho esto, antes de que se me olvidara y por si acaso nos pilla el toro, ¿qué nos cuentas, Virginia, hoy en tu sección de cine maravillosa? Pues ese era el problema. ¿Qué Va, cuento? a ver, ¿qué Claro, cuento de todo lo que hay que contar, ¿no? claro, ¿Qué exactamente. elijo? ¿Qué elijo? Claro. ¿Qué se puede decir sobre Sara Montiel y el cine? Y sobre todo que nos haya dicho ya, vamos, es absolutamente imposible, porque ya lo dice ella misma en sus memorias, y porque bueno, hay mucha documentación de prensa de la época, de críticas, de estrenos, de todo. Entonces, lo primero que habría que decir es precisamente que es la gran representante del Star System, del endeble sistema español, porque el ser una estrella se consigue si existe, ¿vale?, un Star System. Pero Claro. nosotros no hemos tenido, porque no teníamos industria. Entonces, como nuestro sistema industrial cinematográfico ha sido siempre muy endeblito, pues evidentemente nosotros no tenemos grandísimas estrellas. Y la primera que hemos tenido ha sido precisamente ella. Tanto que se le iba quedando corto y entonces pues se tuvo que ir a Hollywood, y ya después de ese triunfo es cuando vuelve. Ella triunfa allí como belleza racial, lo comentaba antes, ¿no?, que en un western evidentemente no puede hacer de española. No puede No ser. casa, no casa. Entonces, aún así, sí llega a convertirse en una gran estrella. La verdad es que ella, como tú has dicho antes, pues empieza como una actriz secundaria en el 44, es muy jovencita, tiene 16 años, ya tenía cierta formación porque le gustaba y quería, y tenía habilidad de que podía cantar e interpretar, que eso, no voy a decir bailar, porque si te vienen a la cabeza o películas de ella, bailar no bailaba, ¿vale? No era una gran bailarina, no se metía en coreografías Compleja, ¿no? complejas, ni mucho menos. Hay otras actrices tipo Carmen Sevilla que sí Sí, tenía un poquito más entraban, de arte ahí. sí, pero ella, bueno, bastante tenía ya, ¿no? Con lo que tenía quizás era suficiente, ¿no? Esto como se decía de Lola Flores, ¿no? Ni canta ni baila ni falta que le hace, ¿no? Pues Eso ella es lo verdad, mismo. cierto, Ella no pero baila, pero ni falta que le hace. no le hace falta. Esa primera peliculita que hizo se llamaba Te quiero para mí, Ujú. y era de Ladislao Baida. Y bueno, pues rápidamente pasa a hacer papel protagonista porque era un animal de cámara. Entonces, y ya empieza a hacer películas con quién fue uno de sus primeros y varias veces partener, Fernando Fernán Gómez. Es que empezar así también No está tiene. mal, ¿eh? Hombre, claro, es que lo que no has aprendido en tu formación lo aprendes con tus propios compañeros y con los directores, porque Ladislao Baida en ese momento ya era un director bastante reputado del cine español de la época. Cosas Ujú. que, bueno, tienen un éxito rapidísimo, no solamente de crítica, sino fundamentalmente de público, que era lo importante en aquel momento, ¿no? Y después de esos primeros éxitos, en el 48, en solamente 4 años, tiene un pelotazo y ya se convierte en un icono popular con la película Locura de Amor. Ujú. Y rápidamente después vino El Capitán Veneno. Estas primeras películas que son más desconocidas, ¿no? La de Capitán Veneno era de Marquina.
Y entonces es cuando ya le van llegando ofertas de México y de Estados Unidos y bueno, pues rápidamente decide que sí, que es el momento de partir y de aprender. Y es súper interesante pensar que en Estados Unidos estuvo fuera de España solamente 4 años, pero hizo 14 rodajes. Nada mal. En 4 años, 14 películas. O sea, Sí, que a es más que, de 3 pelis al año, vamos. claro, la primera de ellas fue Piel Canela, de Juan José Ortega, que era una película mexicana y claro, pues todo lo que va haciendo en México le abre también las puertas de California, ¿no? De Hollywood, donde empieza nada más y nada menos que compartiendo pantalla con Gary Cooper y con Burt Lancaster en el western Veracruz de Robert Aldrich, que también, o sea, vaya nombres, Sí, ¿no? vamos. Burt Lancaster y Robert Aldrich. O sea que no se puede más. El momento no se Y podía muy más. rápido, además, o sea, rapidísimo. Sí, rapidísimo llegar hasta ahí. Sí, y luego siguió también con otros directores de la talla de Samuel Fuller, Tony Mann. Tiene muchísima. Se conocido especialmente porque hizo mucho. Y lo conoció en el rodaje de Serenade, era el director. ¿Y qué pasó? Que se convirtió en su marido. Ah, ya. Es verdad, claro. Virginia, se te pierde la voz, se te pierde la voz de vez en cuando. Mira a ver si puedes moverte así la antena de la cabeza. Voy a ver. Ahora te escucho mejor, ahora te escucho mejor. Sí. Pues se casó con Anthony Mann. Anthony Mann, sí, su primer marido, sí. 2 veces, sí. Esto es muy, muy de los artistas también, ¿no? Lo de casarse varias veces. Acuérdate de Liz Taylor, que también se casó varias veces con el mismo. Sí, porque se casó la primera, no sé si en Artículo Mortis o algo, porque él estaba muy enfermo, ¿no? La primera vez con él, sí. Sí. Y luego volvió a casarse, sí. A ella se le han atribuido muchas relaciones, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque lo hemos comentado incluso en la primera parte, lo de James Dean, que es lo más sonado, ¿no? Y lo de hacerle los huevos fritos, ¿te acuerdas? Es una de las anécdotas de las fiestas en las que iba en Hollywood, ¿no? Pero bueno, a mí hay una historia que me gusta recordar, que tiene que ver con Miguel Miura, aparte de lo de Sí, León Felipe, porque sí. lo de León Felipe es que tenía Ella por estaba muy enamorada de Miguel Miura. Claro, Miguel Miura tiene una historia que es rollo Pigmalión. Sí. El rollo Pigmalión porque Miguel Miura tuvo muchísimo que ver en la mentoría con ella y en su formación y probablemente también en la creación del personaje Sara. Seguro. Entonces, sí, es un tándem verdaderamente difícil de encajar porque la personalidad de Sara con la de Miura a mí me resulta bastante chocante, ¿no? Y mira que me gustan los dos, cada uno en lo suyo, porque el teatro de Miura De Miura. me encanta. Pero bueno, es un estilo muy radicalmente distinto al de Sara. En fin. Yo no sé si esto me lo estoy inventando, pero es posible que ella le llegara a pedir matrimonio a él en alguna. Que yo creo que he leído eso en algún sitio. Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Es muy curioso porque hablando de Anthony Mann, que Anthony Mann también estuvo casado 3 veces y una antes de Sara y otra después de Sara. Y es muy curioso porque las mujeres adoptaban el apellido Mann. Ajá. Pero Sara Montiel no. No. No, ella mantuvo su apellido, lo cual habla mucho y bien de su personalidad. De quién era ella, Claro, exactamente. y choca que luego fuera ella la que pidiera en matrimonio, ¿no? A un hombre del que estaba muy, muy enamorada, sí. Y también sigue siendo una demostración de quién era ella. O sea, que me paso lo establecido por donde me quepa, porque si yo quiero esto, lo pido y punto. Lo pido, ya está. Sí. La cosa es que cuando vuelve a España, ella viene ya, bueno, pues como una gran estrella y encima, bueno, nos está haciendo el favor de volver. Aunque la quería, ¿no? Y en parte fue verdad, ¿eh? Porque menos mal que volvió. Sí. Pero la cosa es que se convirtió en la actriz mejor pagada de Europa. Ni de España, ¿no? De Europa. De Europa. Y al mismo nivel, porque en aquella fecha, igual que ahora, porque sigue pasando,
los actores cobraban más que las Que las actrices. mujeres. Y ella empezó a cobrar, vamos, tener un caché tan absolutamente alto que estaba al nivel de los actores hombres. Sí. Y lo más sonado fue lo que cobró en la Violetera, que ha sido, bueno, una cosa espectacular. No circulan cifras exactas, pero cuando rodó la Violetera es cuando se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del mundo, ¿no? Casi del mundo, exactamente, sí. Además de Europa, sí. Y en esta época, aunque estaba ya afincada en España, pero bueno, no olvido volver a rodar películas en México y en Brasil, sobre todo, Ujú. y en Europa en muchos países, sobre todo también en Grecia y hasta en Rusia, en el 60 y pico, en el 65, en plena Guerra Fría, y estuvo Totalmente, sí. en Sorprendente. Rusia, sí, hasta en la India. O sea, que es que Vamos, que, parece... que ella no era cualquiera tampoco. No, 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 no. Así que fíjate, ¿no? De todas formas, desde el 44 que hace su primera película hasta 2011 que hace de Ujú. Sara, en una película que se llama Abrázame, de López Carrizosa, desde el 44 a 2011 hizo 48 películas. 48, que no está mal, ¿eh? No, no, que va, para Y, nada. Aparte de lo que hacía de show o música o lo que fuera, claro. claro, claro, aparte de eso. Y tenemos la cosa de que muy concentrado, sobre todo en la década de los 50, desde el 49 hasta el 59, hizo 22, Casi que es la mitad. prácticamente la mitad Ujú. de su filmografía, ¿no? Fue su gran época. Y es donde están los títulos memorables. Hay dos títulos que nadie que diga que le gusta a Sara puede no haber visto, que es La Violetera y El último El cuplé. último cuplé, claro. Sí, o sea, eso es absolutamente Mm. imperdonable. Que no Sí, haber... vamos, yo creo que la gente más joven a lo mejor no, ¿no? Pero de mi edad para arriba, Claro. todos conocemos esas películas, claro. Los personajes, ¿qué personajes hizo? Por ejemplo, bueno, pues ella tuvo personajes muy variados, pero no hay que olvidar que la mayor parte de sus películas también son musicales. Entonces, fundamentalmente su papel era el de artista, de lo que fuera, porque eso le daba el pie para que pudiera haber números musicales y además de interpretar, pues que pudiera cantar, ¿no? Claro, mucho más natural. Eh, sí, y lo que Si sí es hago de verdad cantante, pues canto. la mayor parte de las películas son melodramas, son dramas románticos. Ella ha estado siempre muy atormentada de amores en todas sus películas, pero también hay que reconocer que es que era uno de los géneros de mayor profusión y mayor éxito de público en los años 50. Entonces, bueno, pues era normal, ¿no? Que estuviera siempre atormentada y como buena femme fatal, que también hemos hecho referencia a Ujú, ese perfil, ujú. muchas veces terminará mal, o muerta, o enferma, o O abandonada. sola, o... Y pobre, o sea, no. Y tuvo pocas alegrías. Las que tuvo en su En vida, en las historias que contaba. sí. Y luego pues trabajó con los mejores directores de- de- del momento, ¿no? Con Ladislao Baida, que ya lo hemos comentado, con Sí, Said Heredia, Rafael Gil y Juan de Orduña. Son los tres grandes directores de los años 50, de los 40 y los 50 en el cine español. Y trabajó con los tres varias veces, no una sola vez. También Marquina, ya hemos dicho, Robert Aldrich, Anthony Mann, extranjero, Amadori, De Micheli, y luego ya más recientemente, en sus últimos años, con Bardem, con Pedro ujú. Lazaga Ah, y con ujú. Mario Camus. O sea, que es que estamos hablando de directores de mucho oficio. Y compañeros y compañeras de reparto, pues mira, he anotado aquí, para empezar, la primera película. Así para abrir boca. Y Pepe Isbert, Pepe Isbert, Fernando Fernán Gómez, Rafael Ribelles, Juan Calvo, Fernando Rey, y luego, claro, Gary Cooper, Bart Lancaster, Vincent Price, Ralph Bayón, Vicente Parra, o sea, todos los galanes, los grandes galanes, Totalmente. Al claro, final todos. ella era la musa, ¿no? De los galanes. Así es. Y compañeras, es muy curioso porque, claro, al ser ella la protagonista, hay menos compañeras de gran nombre, porque entonces entrarían En en competición. competición, claro, pero bueno, aún así, de las americanas, Joan Fontaine,
con la que compartió Sí. reparto, y luego de las españolas, pues Imperio Argentina, Julia Cava Alba, que además es la madre de una saga de los Alba y de los Cava, Aurora Bautista o Ana Mariscal, o sea que eran también grandísimas actrices principales y en algunos casos pues trabajaron varias veces juntas, ¿no? Y luego bueno, la carrera suya, al ser musical, de cine musical, está muy, muy vinculada también a su carrera discográfica. Ajá. Porque, claro, desde el 56, que es cuando ella empieza a hacer discos, hasta 2008, hace 34 discos. Madre mía, o sea, yo sabía que había una carrera ahí discográfica amplia, pero 34, ¿has dicho? 34 álbumes. No Y el está nada último, mal. precisamente, con Alaska y Ujú. Vaporia. Incluso hay también documentales sobre ella, Sí, no sí, claro, sí, reportajes, sí, sí. No, 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 no no. reportajes que salgan en informativos, no, documentales donde se habla de ella desde 1971, el año pasado, al 2025, hay 15 documentales. 15. 15. Y tenemos una serie documental, que los documentales normalmente es uno, Uno. pero en Ujú. nuestro caso HBO Max, Super Sara, ¿no? Super Ese. Sara. Super Super Sara, Sara, sí. que es uno de los más completos, de los más personales, donde habla mucha gente que la conoció, que estuvo en contacto con ella y que ha servido muchísimo para devolvernos, reconciliarnos con la figura de Sara, que en los últimos años, bueno, pues también hay que reconocerlo, estuvo vinculado a los shows de cotilleos, de Sí, a amarillista. la prensa del corazón televisiva, sí. Sí, sí, a partir de sobre todo de la adopción de sus hijos, de el último marido que tuvo, que era director de cine cubano, en fin. Ujú. Y este último documental de Super Sara, pues ha sido para mí definitorio de lo que es la recuperación, ¿no?, del legado artístico histórico de nuestro país. Sí, Y porque al final es una pena que por unos últimos años, ¿no? En lo que, por lo que quiera que sea, pues al final ella se entregó a ese tipo de trabajo, se anule toda una carrera no, 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 larguísima, productivísima, ¿no? Es sí, como no, y no se puede, maravillosa, que se ve anulada por esos últimos tiempos, ¿no? no, Pero no, bueno, no se debe hacer. afortunadamente se ha retomado y es verdad que te reconcilia mucho con el personaje Sí, de Sara, ¿no? sí, sí. No, esas cosas no se deben hacer porque no podemos perder nuestra historia. También lo hemos hablado aquí en el programa que hicimos de Destape, ¿no? De recuperación Ujú. de toda esa época, ¿no? Y luego premios y medallas, tiene 11, entre ellos 3 premios por interpretación entre La Violetera y El último cuplé. O sea que, bueno, también Que tiene... no lo hacía mal. No, y Se ve que no además lo hacía mal. se rumoreó en 2013 que había una persona muy importante, productora, actriz, cantante, bailarina, muy interesada en producir un biopic de ficción sobre ella, Ajá. interpretado por ella misma, y es Ah. Jennifer López. Ah, Lo que no se pa- sabe es qué pasó con ese proyecto ¿y por qué no salió a la luz, no? ¿Por qué porque no se...? pero fue entre 2013 y 2015, en la época en la que se estuvo tanteando eso. Ah, no Luego, tenía ni idea. yo recomendaría desde luego 3 títulos imprescindibles Ujú. y que nos afectan más a nosotras desde el punto de vista burlesquero, que es La Violetera, el último cuplé, y La Reina del Chantecler. Ah, sí, hombre, por Porque el favor. Chantecler era pues un lugar de actuaciones, ¿no?, de una cabaretera. Claro. Sí. Y ahora yo creo que es el momento de recordar momentos icónicos Vale. y canciones icónicas, porque en el momento en el que lo diga va a venir a la cabeza. A todas nuestras oyentas le va a venir. Casi todas son del último cuplé, ¿eh? Porque es que esa película de verdad, o sea, es que y es un must. Pero, si digo Fumando Espero, ¿tú qué dices, Conchi? Al hombre que más quiero Y si y digo, mientras fumo, mi vida yo consumo. ¿por qué canto No el sigo. A ver si nos van a cortar. Aunque yo no Pero, me parezco en nada a Sara cantando, pero bueno. y si yo te digo ahora, tápame, tápame, tú Ya. me contestas, tápame,
Con frío, el cuplé también en Tápame, Tápame. Sí. Y el ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo. No Qué quiero parar grande, Sara, por favor. ¿no? Después el relicario. Ah, qué grande. El relicario. Es No verdad, quiero, no lo había traído a mi mente, fíjate. Sí, sí, claro, sí, ese es sí. también del último cuplé. Y luego de la violetera hay dos momentazos, que es el del Polichinela. Un Polichinela, que hace como de Polichinela, precisamente. Y luego Ujú. el número en sí mismo de la violetera. Lleve usted. Hay Flor- mucho. Flores Caballero, na, 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 na. Y bésame mucho de la película Noches de Casablanca. Es que a mí es que me están viniendo a Es la que cabeza. realmente son, claro, claro, es que son canciones totalmente icónicas. Sí, bésame. Y con esa voz que ella tenía, además, grave, que me parecía, vamos, una maravilla, con esa profundidad y esa manera que tenía casi siempre de cantar esas canciones como con la mirada baja. Es que la puedo ver, vamos. Sí. En mi último tango también hay un número que es el Maniquí Parisien, donde también vamos, te viene a la cabeza rápido y que es una de las imágenes que ha utilizado Pedro Almodóvar, Ujú. la mala educación, creo que era, Ah, y la canta uno de los actores que en un número de travestismo, que esto también es importante porque todas estas canciones que estamos ahora mismo referenciando son ujú. canciones que han sido muy utilizadas en shows de travestismo, y muchísimos. Bueno, pues lucen mucho, ¿no? Y los vestuarios que eran también Claro. maravillosos. La Bien Paga, que me quedan todavía tres canciones. La Bien Paga de la película Varietés, Los Nardos de Pecado de Amor y Los Sí. Piconeros de Carmen la de Ronda. Vamos, es que claro. Luego a mí me fascina también la versatilidad, porque lo mismo canta con una copla en mantilla, Ujú. un couple insinuante con mucho escote y mucha transparencia, o hasta el rollo pop en una película que se llama Das Street del 68 de Jorge Grau y con guión de Azcona, donde hay un choque entre dos personajes, un arquitecto muy serio y una bailarina del Molino de Barcelona, pero es un musical pop, ¿vale? Es del 68 la Sí, sí, película. sí, sí. Pues claro, lo mismo se pone una mantilla que se pone unas gafas de estas Sí, así es de lo que grandes. hablábamos, que al final es verdad que ella tenía un personaje y una manera bastante Claro, definidas, pero que era perfectamente adaptada, ¿no? O sea, adaptada perfectamente a lo que requiriese el momento, ¿no? sí. Vale, pues nos quedan 2 minutitos, Virginia. O así, ¿eh? Bueno, pues solo Sí. quería comentar que han vestido firmas de costura, de altísima costura, sobre todo Jean-Paul Gaultier, y mucha joya, porque ella tenía mucha joya, y era Cartier, ¿vale? Y los que se encargaban de esto. El toque de los puros fue Ernest Hemingway Sí, el que se lo la enseñó. enseñó. Y sí me gustaría terminar con Vanity Fair, que le dedicó un reportaje a Sara Montiel llamándola la diva absoluta, y destacaban 10 elementos imprescindibles en su look. Los escotes de todo tipo, los abrigos de piel, las ¿Verdad? joyas, las joyas, Sí, joyas llevaba siempre una barbaridad. las lentejuelas, las plumas, los sombreros, las pelucas, los tocados o las diademas, el puro y por último su belleza natural. Entonces, yo me pregunto, de estos 10 elementos definitorios, quitando lo de la belleza natural, Que eso... pero ¿quién de nosotras burlesqueras no se pone escotes, joyas, lentejuelas, plumas, sombreros, pelucas y tocados cuando salimos a actuar? Es Pues que no se puede ser más burlesque. exactamente, no se puede ser más No burlesque se que puede. ella. Yo voy a poner, como me quedarán 30 segundos, voy a Venga, poner 30 segunditos, te los doy. deberes para esta semana, Venga. para nuestros oyentes. Chicos o chicas, lo que venga, que vean el último couple, que seleccionen cuál es el número musical que más les gusta y que se pongan a solas delante del espejo a interpretar esa canción, con un poquito de vestuario si puede ser. Y con un poquito de rollito de Sara. Eso es, esos son los deberes. Pues con eso dejamos los deberes, que me parecen unos deberes maravillosos. Y vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias un lunes más que estéis aquí. Y Virginia, felicítame que mañana, 12 de mayo, es mi cumpleaños y cumplo 44. ¡Ay, qué bonito! Así que nada, mañana me lo pasaré por todo lo alto. Felicidades. Muchas gracias y nada, nos vemos el lunes que viene con más burlesque
y mucho mejor. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. IAVE Excore es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en iavexcore.com o llama al 626 72 32 31. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es.